A todos los trabajadores y trabajadoras universitarios de nuestro país, compañeros trabajadores obreros, compañeros empleados administrativos, profesionales, técnicos, compañeros profesores universitarios, de las autónomas experimentales, de las universidades territoriales, institutos y colegios universitarios. Hoy nuestra federación, después de hacer un análisis con respecto a los últimos anuncios hechos por el presidente de la República en torno al proceso de reconversión monetaria, queremos hacer la siguiente explicación. En primer lugar, llamar a todos los trabajadores y trabajadoras a tener en estos momentos cordura, templanza, firmeza y sobre todo saber que la dirigencia gremial en estos momentos está evaluando paso a paso cada uno de los procesos en función de aquello que tiene que ver con el incremento salarial de los trabajadores, en este caso del sector universitario, que es el que nos atañe, aunque tiene que ser extensivo también al tema de los trabajadores a nivel nacional en el marco de esa unidad de clase que debemos tener en función de garantizar una fuerza única de la clase trabajadora para poder empoderarnos en el marco de la lucha por el derecho a una vida digna, no solamente al salario digno, sino una vida digna, a acabar con estos elementos que se vienen generando a través del proceso de especulación, etc. Igualmente queremos reseñar que nos ha parecido altamente sospechoso, ¿no?, para decir de alguna manera, el silencio que ha guardado en este caso la Federación Oficial, la FETU, con respecto al tema salarial, que pudiera estar presentándose la posibilidad de tener una emboscada a la clase trabajadora para la cual nosotros tenemos que prepararnos. Por eso hoy queremos romper el silencio, fijando una posición oficial con respecto a cómo quedaría el tabulador salarial del sector de los trabajadores universitarios. En primer lugar, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en una locución general realizada la pasada semana, abordó cómo vendría el proceso de reconversión monetaria. Proceso que busca, entre otras cosas, acabar con la iniquidad que se ha generado en el país, en donde se ha condenado a la clase trabajadora, casi el 50% de la población, a vivir en condiciones de indigencia, mientras que los sectores explotadores, en este caso los grandes empresarios, acumulan grandes masas y fortuna a costa de la explotación del trabajador y a costa del hambre y la miseria del pueblo necesitado. Pero más allá de eso, también algunos coterráneos ciudadanos venezolanos se han dado la tarea de incorporarse al mercado de la especulación para hacer más difícil la tragedia que tiene el precio del pueblo venezolano, amparándose en una metáfora que se ha generado allí a través de un dólar criminal que solamente ha tenido como objetivo encarecer la vida de los venezolanos, en el caso de que si es una guerra contra el pueblo de Venezuela. Y en ese sentido, creemos que las decisiones que ha tomado el compañero presidente hoy son decisiones que la clase trabajadora tiene que evaluar objetivamente para acompañar, porque no tenemos otra alternativa que acompañar, porque tiene como objetivo primero la derrota de ese dólar criminal, pero también de mejorar las condiciones socioeconómicas de la clase trabajadora. Por eso no nos parece descabellado el que hayan incrementado el salario mínimo a 1.800 millones de bolívares de antes, es decir, a 1.800 bolívares soberanos de esta fecha, lo que constituye, entre otras cosas, acercar más a la clase trabajadora para un poder adquisitivo superior, para alcanzar una cesta básica que en estos momentos está rondando o está pasando la estratosfera del millardo de bolívares, es decir, más de los 1.000 millones de bolívares. 1.000 millones de bolívares. En ese sentido, nosotros, que en las últimas semanas dimos una lucha fundamental, y aquí quiero reconocer a la clase trabajadora universitaria de todos los niveles que comprendieron el discurso, el mensaje de nuestro discurso de la necesidad de incrementar el salario mínimo, la lucha de los trabajadores para mejorar el tabulador salarial, que nos acompañaron en las diferentes peleas y asambleas, en las luchas de calle, en las paralizaciones y en las tomas del ministerio, para tener lo que hoy tenemos, que fue a donde se pudo llegar a 4.75 salarios mínimos, cuando nuestra aspiración era llegar a 7 salarios mínimos en esta batalla. Evidentemente, se dice que el Ejecutivo Nacional está revisando el tema de los tabuladores, pero lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo Nacional es respetar las contrataciones colectivas y los acuerdos.
el ministro Hubert Roa, en conversaciones con los gremios universitarios, llegó a acuerdo en función del 4.75% salario mínimo para el sector universitario. Acuerdos que fueron de arranque, por supuesto, acuerdos que fueron incluso firmados ante el inspector al Ministerio del Trabajo, conjuntamente con los dirigentes de la FETU, en un Estado que pretendió darle un golpe a los trabajadores universitarios para que no accesaran a los 7 salarios mínimos, que hoy sería sencillamente obligado para tener el salario mínimo que nosotros nos merecemos. Pero sin embargo, que al ser firmado es reconocido como un acuerdo definitivo y homologado ante el Ministerio de Trabajo. Por tanto, el salario de los trabajadores, el salario de arranque de los trabajadores universitarios, tiene que ser este salario mínimo de 1.800 bolívares por 4.75 salarios mínimos nacionales, incorporando al sistema de tabulación los incrementos de porcentaje entre una tabla y otra. Para nosotros, publicamos el día de anoche la tabla a través de las redes sociales. Hoy queremos decir que el obrero 1, que se agrupa en el 1, 2 y 3, empezaría de acuerdo al 1.800 bolívares soberanos por 4.75, por el 7% interescala en la escala 1, 2 y 3 para construir la tabla, en 978.850 bolívares, es decir, 978.850.000 bolívares reales, de hace una semana atrás. Y termina para el caso de los supervisores obreros en 12.831 bolívares soberanos, es decir, 1.200.000 bolívares como salario tope para estos trabajadores. Cuando hablamos de 1.200.000, estamos hablando de 12.831 bolívares soberanos de acuerdo al nuevo cono monetario. Los trabajadores administrativos empezarían en el nivel 1, el nivel de apoyo, en 10.474 bolívares soberanos, es decir, 10.474.000 bolívares de los de antes, que ahora como soberanos son 10.474 bolívares soberanos, llegando al nivel 5 de apoyo a 12.886 bolívares soberanos, es decir, 1.2 millardos de los de antes. En el caso de los técnicos, arrancarían en el nivel 1 con 13.253 bolívares soberanos y terminaría en el grado 5 con 15.518 bolívares soberanos para los trabajadores técnicos de las universidades, es decir, 1.5 millardos de bolívares de los viejos. Y en el caso de los profesionales nuestros, que son los administrativos último rango, empezaría el grado 1 en 15.906 bolívares, es decir, con respecto al dinero de antes, en 1.5 millardos 906.000 bolívares, y terminaría el grado 5 de los profesionales en 2 millardos, es decir, 20.436 bolívares soberanos, lo que significa un impulso fundamental que iguala en este caso a la canasta básica nacional, que es equivalente al salario digno que estamos peleando los trabajadores universitarios. En el caso de los docentes, el auxiliar docente 1 arrancaría con 14.343 bolívares soberanos, es decir, 1.4 millardos de los de antes, 14.343 bolívares soberanos, 14.000, y terminaría en el grado 3 con 19.685 bolívares soberanos para el auxiliar docente 1 al 3, son 3 categorías. Lo que terminaría que 19.685 soberanos serían el salario de un profesor instructor, 1.9 millardos de bolívares de los de antes. En el profesor asistente devengarían 22.244 bolívares, 2.2 millardos de bolívares de los de antes. El profesor agregado tendría 25.135 bolívares soberanos, de acuerdo a esta tabla, 2.5 millardos de bolívares. El profesor asociado, 28.403 bolívares soberanos, que es equivalente a 2.8 millardos de los de antes, y el profesor titular a tiempo completo y educación inclusiva rompería la barrera de los 3 millardos de los de antes, 3.000 millones de bolívares,
en el arranque de su tabulador, serían 32.095 bolívares soberanos. Así estaría constituida la tabla que FETRESUR publicó de acuerdo a los convenidos con el ciudadano ministro de Educación Universitaria. Es fundamental que en esa reconversión que vienen haciendo de los tabuladores universitarios y los tabuladores de la administración pública tomen en consideración todos estos acuerdos, porque estos son acuerdos luchados y peleados que han costado sangre, sudor y lágrimas a la clase trabajadora y que vamos a hacer valer. No tenemos la duda de que el presidente Maduro tomó la decisión correcta en esta etapa. Podemos tener diferencias ideológicas con esa decisión porque están enmarcadas en la lógica del capital, pero tienen la tendencia progresiva de mejorar sustantivamente a la clase trabajadora venezolana. Pues cuando fuimos víctimas de ese dólar criminal que impuso una medida paralela sin control y sin fiscalización en 6 millones de bolívares para la economía nacional, sin tomar en cuenta la infraestructura económica que pulverizó los salarios de los venezolanos. Ahora cuando se incrementa el salario se preguntan ¿cómo vamos a pagar los sueldos? Pero ¿por qué nunca preguntaron cómo harían los pobres de este país para pagar el alto costo de los insumos, de los servicios, de los alimentos para llevar la dieta diaria de nuestros hijos? Porque no les ha importado a la clase trabajadora, porque ha habido una diferencia sustancial entre aquellos que explotan y los que somos explotados, y que evidentemente hoy los explotados tenemos que defender el derecho a tener un salario digno que nos dé para vivir, que evidentemente sigue siendo, con todo el aumento salarial del presidente Maduro, lo más bajo en la estructura económica, mucho más bajo que los productos, mucho más bajo que es el salario incluso de los servicios. Hoy esa sinceración pone sencillamente la decisión que tomó el presidente en función de que si dolarizaron la economía, también dolaricemos los salarios y dolaricemos los servicios. Podemos tener discrepancias, como lo hemos dicho, en el marco de la lógica capitalista en la que está enmarcado esto, pero creemos que el presidente no puede hacer otra cosa sino enrumbar aquí hasta que la clase obrera se recupere, la clase obrera tome fuerza, tenga además la razón y la conciencia para convertirse en una clase para sí, para poder entonces buscar por otro derrotero del camino a un mundo diferente sin explotados y explotadores. Hoy tenemos que decir que esto ha sido un triunfo de la clase trabajadora venezolana y que en esta decisión que libérrimamente tomar el presidente, los trabajadores nos sentimos identificados, entre otras cosas porque se hace un poco de justicia sobre el problema de esta dura situación que nos ha tocado batallar como clase trabajadora, que no nos comprendieron, que cuando salíamos a la calle a manifestar y a vociferar y a pelear este derecho, nos llamaban, nos daban todos los calificativos y nosotros estábamos diciendo sencillamente estamos en una lucha, no por tumbar el gobierno, estamos en una lucha contra el hambre, porque el hambre sencillamente se había estacionado en nuestras casas, en nuestros ranchos, en nuestros barrios, haciendo mella en nuestra familia, sobre todo en nuestros niños, que había generado un estado de nutrición. Hoy decimos, el gobierno sencillamente tomó una decisión y esa decisión nosotros la aplaudimos y la vamos a acompañar porque le pone cascabel al gato. Ahora, consideramos que estas decisiones tienen que ser acompañadas por otras medidas. La primera es el respeto a los acuerdos de los contratos colectivos de los trabajadores y la discusión de los nuevos contratos para ir mejorando la calidad de vida de la clase. Eso es un elemento fundamental. El respeto a los contratos colectivos. No nos vayan a salir ahora entre año y medianoche, que no son 4.75 salarios que los tenemos suscritos, sino que son otros, porque eso va a generar evidentemente un estado de conmoción y evidentemente la clase va a reaccionar ante eso. Debe entenderse, por ejemplo, el censo de los vehículos para todos los trabajadores en función de garantizar que las autopartes, los repuestos, pues sencillamente se han vendido a precios solidarios para que los trabajadores muchos puedan repotenciar el carrito, o sencillamente imponer a través del mismo censo planes de venta de vehículos del Estado para todos los trabajadores, para la clase trabajadora, a través de los censos que se llevan a través de la candidación y el plan de la paz. Debe inclusive ponerse acceso entre la clase trabajadora de aquellos productos que produce el Estado venezolano para el consumo, es decir, que hoy son privilegios
de la clase media y de otros sectores debe llevarse a la clase trabajadora el tema de la venta de vehículos del Estado subsidiado por el Estado venezolano a precio más económico, porque los trabajadores hace tiempo que no pueden adquirir ni siquiera una bicicleta para poder trasladarse, y que además son pesados con respecto al problema del transporte automotor. Por ejemplo, para accesar a los planes de Mi Casa Bien Equipada, que la clase trabajadora requiere en estos momentos, que se le auxilie, que se le meta auxilio en esta situación, como los planes de la telefonía celular en las tablas, no solamente para los trabajadores, sino para los hijos, los trabajadores. En ese sentido, ese censo debería aplicarse con toda rigurosidad para que aquellos pudieran tener, como el censo de la vivienda, para que muchos trabajadores que hoy no tienen vivienda puedan tener acceso a la vivienda, porque eso también tiene que ver con la calidad de vida y el concepto del salario integral, como el control de precios y la guerra, la especulación que se viene desatando. El nuevo Bono Monetario entró en vigencia. Las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional tienen vigencia a partir del 1 de septiembre, pero ya los ladrones y los delincuentes, aumentaron todos los precios de la carne, de los pollos, del café, de todo. Y eso tiene que volver atrás, por cuanto eso no tiene otro nombre sino robo. Y el Estado venezolano tiene que garantizar que los precios se vendan al precio justo. Por eso el control de precios es un elemento fundamental a través del PVP, o el precio máximo de venta al público, que tiene que ver. Debe haber un control de precios y guerra a la especulación, así también como una guerra a la corrupción de gente que vende los productos subsidiados por el Estado a precios liberados, como si fueran adquiridos a punta de dólar. E igualmente debe activarse el aparato productivo a mediano, corto y a largo plazo para garantizar que nunca más vuelva a surgir una situación que ponga en jaque mate a la clase trabajadora y al pueblo venezolano, que es el actor fundamental en las decisiones y en la lucha de esta batalla. Hoy nuestra federación, la Federación de Trabajadores Universitarios, FETRAESUR, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, del cual también soy su presidente, igualmente el Sindicato de Trabajadores de la UNA, donde está el compañero Pedro Romero, hemos centrado nuestra posición en función de aclararle esto a la clase trabajadora universitaria. No tengan dudas. Muchas voces agoreras van a subir a través de las redes sociales. Cuando no podíamos comprar ni siquiera un cartón de huevo porque el salario no alcanzaba, todo el mundo se quejaba, pero nadie abogaba por nosotros. Los sectores empresariales sencillamente cada día tenían mayores ganancias a costa del dolor y el sufrimiento de nuestro pueblo. Hoy no es que tenemos cubierta la canasta básica, no, pero hemos tenido un empujón, un arranque fundamental en el tema del salario. Y entonces ya ven algunas cacatúas y algunos agoreros, defensores del patrono, defensores del capital, gritando porque les han hecho daño porque ese salario es muy alto. Pues sencillamente ese salario lo que hace es poner al descubierto cómo venían robando a través de una hiperplusvalía a la clase trabajadora venezolana y al pueblo venezolano. Y hoy llegó el momento de ajustarle las cuentas. Y ajustarle la cuenta es sencillamente peleando por el derecho a tener un salario digno, como lo establece nuestra libérrima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, a todos los trabajadores y trabajadoras universitarios le hacemos llegar nuestro saludo extensivo, nuestra solidaridad en esta lucha, porque ustedes han sido batalladores para poder obtener lo que consideramos es nuestro derecho. Es nuestra opinión, pero la vamos a defender en la calle en función de tener 4.75 salarios mínimos e igualmente elevar los niveles económicos de nuestros salarios, esperando que el ministro Huerta se siente con la dirigencia sindical en los próximos días. Aun cuando estamos de vacaciones, nosotros estamos aquí trabajando como cualquier trabajador de este país, echándole piernas para poder aclarar estos elementos y pedirle a los trabajadores confianza en su dirección y firmeza. Ante el enemigo hay que ser intolerante, no hay que permitir de caer en la provocación de que la especulación venga a ser media en función de truncar o que echen para atrás esto lo que ha sido una victoria de la clase trabajadora, como es el incremento salarial. Muchas gracias a todos los trabajadores y trabajadoras. Esperamos aclarar con esto un conjunto de conceptos y posteriormente a través de las redes sociales estaremos